España y Austria se enfrentan hoy en la Copa del Mundo, pero hace 300 años se enfrentaron en una guerra por el imperio más poderoso del planeta. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que de la Guerra de Sucesión Española y, como siempre, un poquito de contexto y un poquito de historia. ¿A dónde nos vamos? Nos vamos al año de 1700, al Imperio Español, cuando la muerte de un rey estuvo a punto de cambiar la historia de este planeta. Estamos en Madrid en este año 1700 y España en este momento era el imperio más grande del mundo, ya que sus territorios se extendían por América, por Europa, por Asia y por África. Este era el llamado imperio donde nunca se pone el sol. Pero detrás de este enorme imperio había un problema. ¿Y cuál era este? Se preguntarán. Pues que su rey era Carlos II, el último de la dinastía de los Habsburgo en España. Este era un monarca que tenía una salud muy delicada, consecuencia en gran parte a estos matrimonios entre miembros de la misma familia, porque ya sabemos cómo era este tema. El punto es que Carlos II se casó 2 veces, pero nunca tuvo hijos, y conforme su salud empeoraba, una pregunta preocupaba a toda Europa. ¿Y cuál era esta? ¿Quién heredaría este gran imperio español? Y no hablamos de solamente España. Este heredero también recibiría el nombre de rey de los Países Bajos españoles, rey del Reino de Nápoles, de Sicilia, de Milán, de los territorios americanos y de las Filipinas. Prácticamente la mayor potencia del mundo actual. Entonces aquí cuando las grandes monarquías de Europa se empezaron a mover sus fichas, estamos hablando nada más y nada menos que de Francia, de Inglaterra, de Holanda, pero sobre todo de Austria. Todos estos entendían que quien heredara este imperio prácticamente controlaba el mundo. Así que poco a poco llegarían todos estos candidatos para heredar este imperio, hasta que solo quedaran 2. ¿Y de quiénes 2 estamos hablando? Se preguntarán. Felipe de Anjou, quien era nieto del rey de Francia, Luis XIV, y el archiduque Carlos de Austria, quien era miembro de esta casa Habsburgo. Ambos tenían vínculos con esta familia real española y ambos tenían derecho a lo que era este trono. Finalmente llegaríamos el día 1 de noviembre del año 1700, que sería el día en que Carlos II pasaría a una mejor vida. Pero antes de fallecer dejaría un testamento, y esto es muy importante, ya que en este testamento nombraba como heredero a Felipe de Anjou, es decir, un príncipe francés de la casa Borbón. Y cuando llegó esta noticia a todas las cortes europeas, muchos entenderían que esto no solamente es una sucesión, sino que era un riesgo gigantesco de que Francia y España quedaran unidas bajo una sola dinastía. Y esto obviamente podría convertir a estos Borbones en la mayor potencia que Europa y el mundo hubieran conocido jamás. Y exactamente esto fue lo que ocurrió. Poco después, Felipe de Anjou llegaría a España con apenas 16 años de edad y fue proclamado rey con el nombre de Felipe V, convirtiéndose así en el primer rey Borbón de España. Pero fuera de esta España, absolutamente nadie estaba tranquilo, ya que si Felipe era nieto de este Luis XIV, la pregunta que nos llegaría es clave. ¿Y cuál es esta? ¿Qué pasaría si algún día también heredaba el reino francés? Es decir, Francia y España gobernando juntas, formando la mayor potencia del mundo. Obviamente, ni los ingleses, ni los holandeses y mucho menos los austriacos estaban dispuestos a permitirlo. Entonces fue así que nacería la Gran Alianza. ¿Y qué es esto? Se preguntarán ustedes. Pues fue una alianza integrada precisamente por Inglaterra, por las Provincias Unidas, es decir, Holanda, por Portugal, por Saboya y obviamente por Austria. Todos estos con un solo objetivo, que era impedir que los Borbones dominaran Europa. Mientras tanto, en Austria, estos presentarían a su propio candidato. Estamos hablando del archiduque Carlos, como ya les dije. Este era miembro de la casa Habsburgo, quien también sería proclamado rey de España por sus aliados. Así que por un tiempo muy pequeñito, Europa tuvo 2 reyes de España, es decir, Felipe V y el archiduque Carlos. Entonces lo que comenzaría con un problema de sucesión terminó convirtiéndose en una de las guerras más importantes de Europa, tanto así que se libraría en España, en Italia, en Alemania, en los Países Bajos e incluso en América. Este fue uno de los conflictos más grandes y más importantes del siglo XVIII. Pero esta guerra no solo enfrentaría a varios países, sino que también dividiría a los propios españoles, ya que gran parte de Castilla apoyaría a Felipe V, mientras que muchos territorios de la Corona de Aragón apoyarían precisamente al archiduque Carlos. Es decir, era una guerra entre europeos. Pero al mismo tiempo también era una guerra civil dentro de España. Y lo que muchos pensaban que iba a durar solamente unos meses, terminó prolongándose nada más y nada menos que 14 años, dejando así miles de muertos, ciudades destruidas y una Europa completamente agotada. Y de repente esta guerra daría un giro inesperado. ¿De qué estamos hablando? Que durante varios años esta gran alianza que les platiqué conseguiría así varias victorias importantes, pero Felipe V parecía perder terreno aquí. Y por el otro lado, el archiduque Carlos cada día avanzaba un poquito más y así lograba estar cada día más cerca de ser el verdadero rey de España. Pero en 1711 ocurriría algo inesperado. ¿Y qué es esto? Pues moriría el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y el elegido para suceder a este señor sería nada más y nada menos que el archiduque Carlos. Así es como pasaría a convertirse en el emperador Carlos VI. Y con esto Europa se haría una nueva pregunta. ¿Cuál es esta? Que si Carlos también heredaba la corona española, no estaría ocurriendo exactamente lo mismo que todo mundo buscaba evitar, es decir, que un solo hombre estuviera gobernando una parte gigantesca de Europa y así podría dominar el mundo. Pues era precisamente esto, solo que ahora, en lugar de los Borbones, eran los Habsburgo. Así es como Inglaterra y las provincias, es decir, Holanda, comenzarían a negociar, ya que no buscaban que Austria ganara esta guerra, sino que buscaban mantener el equilibrio y el poder. Porque para ellos obviamente era mucho mejor y más conveniente tener una Europa equilibrada que una Europa dominada por una sola dinastía.
dinastía. Finalmente llegaríamos al año 1713, donde comenzaron a firmarse los tratados de Utrecht. ¿Y qué fueron estos?, se preguntarán. Pues Felipe V sería reconocido aquí como el rey de España, pero con una condición. ¿Y cuál fue esta? Que nunca podría heredar el reino de Francia. Así se evitaba la unión entre estas dos coronas, pero con esto España tendría que pagar un precio muy alto. ¿De qué precio estamos hablando? De ceder los Países Bajos españoles, Milán, Nápoles, Cerdeña y otros territorios más pequeños a nada más y nada menos que a Austria. Además, entregaría Gibraltar y Menorca a Gran Bretaña, haciendo que con esto naciera uno de los conflictos que todavía perduran hasta la fecha, que es precisamente el hecho de que Gibraltar todavía esté bajo dominio británico. Estamos hablando de más de 300 años de dominio británico en este lugar. Y España, hasta la fecha, sigue reclamando su soberanía. Con esto, la guerra prácticamente ya había terminado, pero sus consecuencias apenas estaban comenzando. ¿Y por qué digo esto? Porque con la paz firmada, Felipe V continuó siendo lo que era el rey de España, convirtiéndose así en el primer rey de la Casa Borbón, una dinastía que continúa hasta nuestras fechas en esta España. Pero Felipe V también tomaría una decisión sumamente polémica, es decir, castigaría a los territorios que habían apoyado al archiduque Carlos, especialmente a Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca, mediante los llamados decretos de la nueva planta. ¿Qué hizo con esto? Pues eliminó muchísimas instituciones, sus propias leyes y con esto muchísima autonomía. ¿Qué buscaba con esto? Obviamente, además de castigarlos, buscar centralizar lo más que pudiera este poder. Y con esto los Borbones arrancarían en España una época completamente distinta, donde llegarían reformas administrativas, una mayor centralización obviamente y cambios militares. Es decir, una nueva forma de controlar un imperio. Prácticamente con esto arranca lo que es el inicio de esta España moderna que conocemos hoy y al mismo tiempo esta guerra determinaría lo que es el fin de los Habsburgo en España, una dinastía que ha gobernado este lugar durante siglos. Y una dinastía que prácticamente había puesto al Imperio Español en el punto más alto de toda su historia. Y más de 300 años después, todavía quedan algunas huellas de esta guerra. Estamos hablando que Gibraltar todavía continúa bajo dominio británico, los Borbones siguen ocupando este trono español y los historiadores siguen debatiéndose si estos planes o decretos de nueva planta de alguna manera siguen escarbando lo que es la identidad española. El día de hoy, España y Austria vuelven a enfrentarse, ya no para disputar una corona, sino para disfrutar del fútbol, ya que como hace 300 años que se disputaban la corona del imperio más grande de ese momento, el día de hoy solamente tiene 90 minutos para decidir quién queda con vida y el cómo poner el orgullo de su país lo más alto posible.